Dios le bendiga y le guarde. En esta tarde estoy pasando por aquí, en este segmento, para dejarles una porción de la palabra del Señor, que se encuentra allí en Mateos 3, del 13 al 17. Aquí la palabra del Señor nos enseña y nos habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta en el cual en el Antiguo Testamento se habló muchísimo de él. Esta palabra en esta tarde que te quiero dejar, en esta palabra de parte de Dios, la titulé cuando la duda te visita, cuando la duda nos visita. Juan el Bautista, como les decía, era un profeta de Dios, en el cual el Antiguo Testamento habló mucho de él. Se habló allí en Isaías, en realidad. En Isaías habló del profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta que predicaba allí que predicaba y bautizaba. Él predicaba en el desierto de Judea. Amén. Y bautizaba a las personas en agua. Para aquellos que no saben lo que es un bautismo, se le bautizaban en agua en el río Jordán, allí cerca de Jerusalén. Dice que todas las aldeas vecinas y de Jerusalén venían a ser bautizados por Juan. Juan el Bautista tenía una predicación muy fuerte, tenía una predicación de que él confrontaba el pecado de las personas que venían a él. Dice que Juan el Bautista predicaba y les decía del tema del pecado que ellos cometían. Amén. Dice que en esa época había un rey, el rey Herodes, el tetrarca. Dice que el rey Herodes le sacó la mujer, o la mujer se fue con él, la mujer de su hermano. Dice que él vivía con la mujer del hermano. Y cada vez que el Juan el Bautista veía a Herodes y a su mujer, que era la mujer del hermano, él les decía que no era lícito no es lícito que tú estés con la mujer de tu hermano. Y les molestaba. ¿Por qué les molestaba? Porque muchas veces cuando nos confrontan con nuestro pecado, nos molesta. Amén. Y Juan el Bautista les tenía ese tipo de predicación. Dice que venían a él seduceos y fariseos a bautizarse, y él también los confrontaba. Él también les decía: arrepentidos generaciones de víbora. Imagínense en esta época que usted predique así. ¿Verdad que no? Bueno, en esa época él predicaba así. ¿Por qué? Porque Israel se regía bajo una ley, la ley de Dios. Amén. La ley de Dios, la Torá, como ellos le decían, la ley mosaica. Amén. Y ellos era un pueblo de Dios. Israel, en esa época, el Señor era quien estaba al mando de ellos. El Señor quería corregir a Israel. El Señor quería que ellos se encaminaran en el camino del Señor. Amén. Y Juan el Bautista dice que en Isaías lo habla, fue la voz, dice, que clamaba en el desierto. Fue el que encaminó, el que guió al pueblo de Israel al arrepentimiento. ¿Para qué? Preparó el camino. ¿Para quién? Para el Mesías prometido. El Mesías, el Cristo, el que iba a venir a redimir a Israel de sus pecados. Dice que en el Antiguo Testamento habla mucho del Mesías. En el Antiguo Testamento habla mucho de que va a venir un hombre, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Dice que Juan hablaba y les decía a los fariseos, dice: yo a la verdad os bautizo, decía Juan el Bautista, en agua, pero dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno, dice, de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí hablaba del Mesías, ahí hablaba de Cristo. Juan el Bautista lo estaba esperando, como muchas de las personas en Israel. Juan el Bautista estaba esperando a esa persona que iba a venir, ¿a qué? A redimir los pecados en Israel. Amén. Y dice que Juan el Bautista lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque él predicaba de Jesús. Él estaba preparando el camino.
Y acá lo que habla aquí arriba es eso, de que él estaba allí en el río Jordán. Y vamos a leer allí en la palabra, vamos a leer en Mateos 3, del 13 al 17. Y dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan estaba esperando al Mesías, Juan estaba esperando a Jesús. Y dice que cuando Juan estaba en el río Jordán bautizando, allí dice que el Señor Jesús dice que vino de Galilea, dice, y vino a Juan al Jordán para ser bautizado. Yo pienso que cuando Juan lo vio, lo conoció. Juan tuvo ese sentir de que él era él. El Espíritu Santo le dio la convicción de que ese era el Cristo, ese era Jesús, ese era el Mesías. ¿Por qué le digo? Porque cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan, mire cómo Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan sabía que él era el Mesías, Juan sabía que él era el Cristo. Y Juan le decía: tú vienes a mí cuando yo necesito de ti. Pero dice que Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice que le dejó. Pero mire lo que aconteció. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Dice: y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan tuvo esa experiencia. Juan vio cuando Jesús salió del agua. Juan vio cuando los cielos se abrían y vio al Espíritu Santo de Dios descender sobre Jesús como paloma. Pero no solo vio eso, sino que vio una voz. Que escuchó una voz que salió del cielo, dice, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, al cual tengo complacencia. Juan tuvo la experiencia de tener eso con Jesús, con el Espíritu Santo y con el Padre. Ahí estuvo la Trinidad de Dios. Ahí es cuando Juan el Bautista pudo apreciar no solo al Mesías, sino también vio al Espíritu Santo descender como paloma y escuchó la voz del Padre. Acá Juan el Bautista estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Dios le mandó que él tenía que ir al desierto a bautizar a las personas y tener esa predicación y preparar el camino para el Mesías. Acá Juan el Bautista fluía en sus dones, fluía en el Espíritu, fluía. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué le titulé a esta prédica cuando la duda te visita? ¿Qué pasó con Juan más adelante? En Mateos 11, del 2 al 5, nos relata la Biblia. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué pasó con Juan? Vieron que yo les comentaba que él tenía una predicación muy fuerte, que él les predicaba como Dios así lo había mandado, porque él no decía otra cosa que la verdad. El Herodes, el tetrarca, puso a Juan en la cárcel. Y cuando Juan estaba en la cárcel, tuvo una visita, la duda lo visitó. Cuando nosotros pasamos por adversidades, por pruebas, por lucha,
Muchas veces la duda te visita. A Juan lo visitó la duda. ¿Por qué lo visitó la duda Juan? Porque él mandó a preguntarle a Jesús con sus discípulos: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué diferencia hubo en Mateo 3:13 del 17? Juan sabía quién era él. Juan sabía que él era el Mesías. Él vio al Espíritu Santo descender como paloma. Él escuchó la voz del Padre. Pero ¿qué sucedió? La duda lo visitó. Cuando la duda te visita, cuando estamos pasando por ciertas situaciones y la duda nos visita, es ahí cuando dudamos hasta de saber si somos salvos o no. Cuando la duda te visita. Y dice que Jesús, miren la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí Jesús le dio una respuesta que estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos relata, si no me equivoco, es en Isaías 35, del 5 al 6, se lo dejo de tarea para que lo lean. Nos relata esto, que el Mesías iba a venir, que el que iba a redimir a Israel iba a venir e iba a hacer estas cosas. Y así sucedió. Le dijo a Juan, en las palabras nuestras: Juan, tranquilo, Juan, soy yo soy el Mesías. Le dijo Jesús en esa respuesta: yo soy el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque le dijo Jesús a los dos discípulos: vayan y digan lo que ven. Los sordos oyen, los ciegos recuperaron la vista, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. La respuesta de Jesús estaba en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de Jesús, del Mesías prometido. Cuando la duda te visita, no permitas que la duda te visite. ¿Sabes por qué? Porque cuando la duda te visita, tú dudas hasta tu salvación, hasta saber si seré salvo o no. Cuando la duda nos visita, ahí es cuando pensamos que el Señor no está con nosotros. Ahí es cuando dejamos de fluir en los dones, dejamos de fluir en Dios, dejamos de fluir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la duda te visitó. A Dios no le agrada la duda, porque ahí tú no crees en Dios. Tu fe mengua, tu fe cae. Por eso en esta tarde yo te aliento a que la duda no te visite. Que tú mantengas tu fe en Dios, que tú mantengas tus ojos en Dios y que la duda no te visite, porque ella es lo que va a hacer que tú mengues en lo espiritual. Así que en esta tarde yo te aliento a que continúes hacia adelante y que la duda no te visite. No dudes de lo que Dios te dijo, no dudes de lo que Dios te prometió, no dudes de lo que Dios tiene preparado para tu vida, tus dones. No dudes de tus dones, tu llamado, tu ministerio. No dudes, porque lo que Dios te prometió, eso va a ser en tu vida. En esta tarde quiero invitarte a ti, amigo y amiga que me estás viendo, si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo. Y si tú eres apartado, si tú eres un cristiano y te apartaste y quieres reconciliarte con el Señor, yo te invito en esta tarde a que hagas esta oración conmigo para reconciliarte con el Padre, porque Jesús te está esperando, así como te está esperando a ti, amiga y amigo que me estás viendo. El Señor Jesús en esta tarde quiere ser el dueño y Señor de tu vida. Así que donde quiera que estés, haz esta oración conmigo y repite estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias por haber escuchado de ti. Yo te pido que me perdones todas mis maldades, que perdones mis pecados, que borres mis rebeliones y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que de allí no se borre jamás. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y creo en ti, que tú viniste a esta tierra, moriste por mí, derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Si has hecho esta oración conmigo, yo te invito a que busques una iglesia cristiana, que te congregues y que allí te ayuden a caminar con el Señor. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Tú tienes solución para tus problemas. Hay solución para tu vida. Hay solución para tus problemas. Si tú crees que no tienes solución, que no hay salida, sí, yo te digo que sí hay salida para ti, para tu problema. Y se llama Jesús de Nazaret, ese Cristo que vino a la tierra y que murió por nuestros pecados. El que redimió a Israel también te redimirá a ti. Así que, amigo y amiga, en esta tarde, tú que has aceptado a Cristo en tu corazón, ahora perteneces al cuerpo de Cristo. En esta tarde te doy gracias por haber estado junto a mí compartiendo una porción de la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del Eterno reine en cada uno de sus corazones. Hasta pronto, mis amados hermanos. Amén.